compañeros, buenas noches, profesor. Hoy voy a hablarles sobre la reforma agraria de 1969, una de las transformaciones sociales y políticas más importantes de la historia del Perú. Bien, la reforma fue promulgada el 24 de junio de 1969 durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. ¿Okay? Su principal objetivo fue eliminar latifundios y repartir la tierra de forma más justa, beneficiando a los campesinos y terminando con el gamonalismo y la servidumbre que había predominado durante siglos en el campo peruano. Bien, entonces, en este video voy a argumentar por qué en el aspecto político y social, esta reforma agraria de 1969 fue beneficiosa, fue exitosa, tuvo bastantes beneficios, y en el aspecto económico fue un fracaso. Ok. En el aspecto político y social, esta reforma presentó un gran avance, ya que por primera vez los campesinos adquirieron derechos civiles y políticos, y se integraron al Estado como ciudadanos y pudieron participar activamente en la vida nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de campesinos en ese entonces ya podían ejercer un voto, podían participar de elecciones generales, y esto generaría una conciencia de nación, ¿ok? Sintiéndose parte ya de un Estado, se sentían representados. Esto también en lo social ayudó a reducir la desigualdad entre el campo y fortaleció la unidad del país, ya que recordemos que en los años 80 se crearía el movimiento subversivo, estos grupos rebeldes llamados Sendero Luminoso y MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿Ya? Entonces, gracias a estos derechos civiles, a esta concientización de nación de parte del campesino hacia el Estado, es que estos grupos subversivos no logran tener un apoyo total en las zonas rurales, ya que el campesinado había desarrollado esa conciencia política. ¿Ok? Sin embargo, en el aspecto económico, esta reforma no alcanzó sus objetivos, fue un fracaso. Vamos a ver por qué. A ver, el gobierno mantuvo grandes propiedades agrícolas bajo nuevas formas como las cooperativas y las sociedades agrarias de interés social, donde el Estado seguía teniendo el control de estas tierras. ¿Qué le decía el Estado al campesino? Ok, hago la reforma, te doy tu tierra, tú la trabajas, pero los productos que tú saques de estas tierras, me la das, yo las vendo en el mercado internacional y por esto te doy un dinero que va a ser igualitario entre todos los campesinos. ¿Ok? Entonces, ¿qué generó esto? Que bueno, o sea, si el Estado controla un precio a tu producto, controla el precio de tu producto, entonces el Estado no conoce realmente cuánto fue el esfuerzo de ese campesino para poder producir ese producto. ¿Ok? Entonces el Estado le daba menos de lo esperado, no era lo justo. Según los campesinos, pues ellos veían que no era recíproco lo que le daban en dinero con su trabajo. Entonces eso de aquí fue el punto de quiebre. No hubo una gestión eficaz también para poder mantener estas cooperativas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el personal que administraba estas cooperativas, estas sociedades agrarias, no eran personas capacitadas en gestión empresarial. Nunca habían hecho eso de ahí. Entonces no conocían lo que era mantener una gestión empresarial, ya que no invirtieron en maquinaria tampoco, no invertían en profesionales técnicos de agropecuaria o ganadería. Entonces esto de aquí también provocó de que poco a poco esas cooperativas pues tengan desorganización, falta de eficacia, no había producción, y además pues recordemos que el control de precio desmotivó a los campesinos. No hubo respuesta positiva de parte de los campesinos respecto a esas cooperativas. Todo el mundo quería ganar más,
y entonces ellos no encontraron respuesta en el Estado. Es por eso de que empiezan a dejar de trabajar, cada uno, los campesinos, pues empiezan a repartirse pequeños minifundios, pequeñas chacritas, como le dicen, y tratar de trabajarlas en ellas. Entonces, pero esto de aquí ya redujo la rentabilidad del campo y provocó una caída en la productividad, ya que ninguna de estas chacritas, pues, tributaba al fisco. No había recolección. Entonces, recordemos que por esos años, pues, el Perú no era industrializado, ¿ok? No existían fábricas, recién estaba empezando a nacer. Básicamente la economía en ese entonces de Perú era ganadería, agricultura. Básicamente eso. ¿Por qué? Porque bueno, se sabe que en el norte y en las haciendas del sur pues existían las haciendas azucareras, en el sur también, en las zonas andinas, bastantes haciendas de productos y entonces ahí es donde se ejercía esto, pues. ¿Ok? Entonces, es por eso que, bueno, la reforma agraria de 1969, pues como dije en el primer punto, pues fue un éxito político y social, ya que hasta el día de hoy, pues mucha gente de las zonas andinas y rurales ya tienen un derecho al voto, ya se sienten representados políticamente por un Estado, tienen entidades del Estado allá en sus pueblos lo más cercano posible. Entonces eso de ahí generó una concientización de nación, ¿ok? De parte del ciudadano con el Estado, ¿ok? Pero en el aspecto económico pues no lograron integrar al campesinado y bueno, entonces no se consolidó el modelo productivo sostenible, pues todo era para el día siguiente, trabajaban para el día siguiente, era improvisado, no había recursos técnicos, no había personal capacitado para poder gestionar esas cooperativas y también personal capacitado para poder operar en el área operativa. Me refiero a, por ejemplo, especialistas profesionales del área de zootecnia que trabajen con animales, veterinarios, agricultores, ingenieros de agricultura, etcétera. ¿Ok? Entonces es por eso de que desde el lado económico, pues, esta reforma careció de planificación, liderazgo empresarial, etcétera, pues, ¿no? Bueno, el legado nos recuerda grandes reformas, no solamente de aquí de Perú, pues también en Estados Unidos, en algunos países de la Unión Soviética, pues hubo estas reformas. Entonces el miedo de estos países era pues que los campesinos empezaran una guerra, unas guerrillas conflictivas entre ellos para que se puedan repartir esas tierras una vez expropiados a los hacendados. Entonces pues, pero lamentablemente, como se dice, no pasó eso. Entonces cada campesino pues empezó a pelear por un pequeño terreno de tierra, una pequeña chacrita, y desde ahí trabajar sustentar, buscar su propia comida, pues, ¿no? Sus propios ingresos. Esto de aquí pues recordemos que al no tener una aportación formal, pues no hay ingreso fiscal, entonces no hay desarrollo, no se invierte en infraestructura, no se invierte en pistas, carreteras, etcétera. ¿Ok? Es por eso de que sin más nada que agregar, pues eso es todo por mi parte. ¿Ok? Nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias.